primordiales que el Señor le daba a la iglesia, le daba inclusive antes de la iglesia a su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Desde la antigüedad les enseñó a que le repitieran a sus hijos y a sus nietos y a todas las generaciones, que le repitieran ese versículo que usted conoce en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el texto que los judíos en todas sus oraciones repetían, porque está hablando acerca de ese único Dios. Y decía también, y a este Dios que es único, debes amarlo con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo tu corazón. También en ese mensaje que le dan Deuteronomio, Dios a Moisés, en el capítulo 4, el verso 35, le dice de la siguiente manera: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y luego en el versículo 39, también ahí habla acerca de este único Dios, porque no podemos encontrar en la Biblia otra deidad. Dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Oiga bien, Él es uno, no hay otro. Habrían muchos textos más. Al principio mi esposa leyó ahí en Isaías capítulo 43, donde está hablando acerca de Isaías 43, versículo 10, donde dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea que no puede haber otro Dios, ni antes ni después. Él es el único Dios verdadero que existe. Las demás deidades que se hacen son ídolos. Son los dioses de los pueblos son ídolos, dice el Salmo 115, que tienen ojos pero no pueden ver, oídos pero no pueden oír, pero tienen manos y no pueden palpar. Pero nuestro Dios dice, está en los cielos y todo lo que Él ha querido lo ha hecho. Todo lo que Él ha querido lo ha hecho. Así, hermanos, de que es una bendición que nosotros podamos entender. Amén, podamos comprender y tener esta revelación de que Él es uno. El versículo que sigue, ahí en Isaías 43:10, el verso 11, ahora dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si nosotros entendemos que Jesucristo es el Salvador, entonces ¿cómo Jehová está diciendo que fuera de Él no hay quien salve? Habría una contradicción. O Jesucristo no sería Salvador, lo cual es algo que nadie puede discutir. Jesucristo es el Salvador. Pero ahí está diciendo: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Para las personas que creen que son dos personas diferentes en la deidad, allí habría una dificultad muy grande, porque Jehová está diciendo que Él es el Salvador y fuera de Él no hay quien salve. Y también dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Él está diciendo verdad, fuera de Él no hay quien salve. Y entonces nosotros comprendemos que no hay una contradicción, porque Jesús es el mismo Jehová salvando a la humanidad. Es más, el mismo nombre Jesús que no se lo puso María, el nombre Jesús que no lo puso José, sino que Dios mismo manda el encargo con el ángel y les dice tanto a José como a María que deben de ponerle el nombre Jesús, porque el nombre Jesús viene inclusive del hebreo Joshua, que significa Jehová Salvador, Jehová
salva. O sea que Jesucristo no es nada más y nada menos que Dios salvando. Alabanzas al Señor, que Dios manifestado en carne, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uno que alabe y glorifique el nombre de Jesús, porque creemos que hay un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa manifestación de Dios en carne es a lo que la Biblia llama Hijo de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para comprender al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Uno que alabe y glorifique a este verdadero Dios, aleluya, porque Él es grande, porque Él es maravilloso. Exalta su nombre en esta mañana, hermanos. Tenemos una revelación gloriosa. Por eso, hermanos, para entender, vamos a mirar hasta donde nos sea posible algunas preguntas, algunas inquietudes que tienen las personas acerca de Jesús. Cuando hablamos acerca de Jesús, entonces hay conceptos errados, pero vamos a mirar. Pero hay que tener en cuenta, antes de mirar estas inquietudes, que la palabra del Señor nos habla acerca de Jesús. Y siempre que hablemos acerca de Jesús, tenemos que mirar el contexto y tenemos que mirar en qué manera está hablando. Me hago entender, me hago explicar. Jesús a veces podía hablar en su naturaleza como Dios, o a veces podía hablar en su naturaleza como hombre, porque el Señor Jesús, como ningún hombre jamás, Jesús posee una naturaleza dual, una naturaleza que nadie más ha tenido, naturaleza como hombre y naturaleza como Dios. Entonces Jesús a veces hablaba en su función como hombre, pero también a veces en su función como Dios. Y ahí es donde tal vez muchos se equivocan, donde tal vez muchos tropiezan. Y entonces es muy importante que nosotros tengamos ese concepto claro. Debemos también tener en cuenta que los escritores del Nuevo Testamento, oiga bien esto, ninguno tenía el concepto acerca de la Trinidad. El concepto acerca de la Trinidad surgió y se desarrolló posteriormente al periodo que se escribieron las cartas. O sea que en el momento que se escribieron las cartas, ninguno de los escritores tenía un pensamiento trinitario. No, también ellos procedían de un trasfondo judío, y el trasfondo judío era estrictamente monoteísta. ¿Qué quiere decir monoteísta? La doctrina de un solo Dios. No era algo para ellos un punto de discusión, no. Ellos tenían muy claro que solo existía un Dios. La iglesia primitiva nunca se le pasó por la mente acerca de varios dioses, varias deidades. Ningún concepto acerca de la Trinidad aún no parecía para ellos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que Jesús, que el Dios Todopoderoso fue manifestado en carne. Y estos pasajes entonces que vamos a mirar, vamos a tener una explicación acerca de ello. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar entonces, surgen preguntas alrededor de lo que es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, vamos a mirar allí en Mateo 3:16. Allí surgen preguntas, 3:16 y 17. Dice la palabra del Señor: y después de que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Según este pasaje, el Hijo de Dios fue bautizado, el Espíritu descendió como paloma y una voz desde el cielo habló. Muchos entonces dicen: ahí está la Trinidad.
Pero para entender esta manifestación correctamente debemos recordar algo muy importante, que no se le olvide. En primer lugar, que Dios es omnipresente. Amén. Repítalo allá, créalo allá. Dios es omnipresente. Dios está conmigo aquí, estoy seguro que Él está aquí. Pero también, hermano, puedo decirle que Él está allá en su casa. Si usted lo está adorando en espíritu y en verdad, si está atento a la palabra, allí está Dios en su casa también. Este Dios es omnipresente. Es Dios y también era Dios manifestado en carne mientras estaba en la tierra. Él no podía sacrificar su omnipresencia mientras estaba aquí en la tierra. Por eso uno de los atributos de Dios básicos es que Dios no cambia. Por supuesto, en el cuerpo físico Jesús no era omnipresente. En ese cuerpo físico era limitado al tiempo y al espacio. Pero en su plenitud como Dios, Él es ilimitado. Por eso el Señor Jesús le pudo decir lo que le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 13. Cuando está hablando con Nicodemo, le dice así, muy tranquilamente el Señor le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En ese momento Jesús estaba hablando con Nicodemo, estaba en la tierra, pero también en espíritu, en su esencia como Dios, estaba en el cielo. Alabanzas al Señor Jesús. Él también dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Él no podía en su parte física estar en todo lugar al mismo tiempo. Recuerde que cuando fueron a llamar a Jesús para que a llamar a Jesús a decirle que Lázaro estaba enfermo, el Señor llegó días después, porque en su cuerpo físico no estaba en todo lugar, pero en su esencia como Dios es omnipresente. ¿Cuántos alabamos y glorificamos el nombre de Jesús? Pensando en la omnipresencia de Dios, podemos entender entonces el bautismo de Cristo muy fácilmente, porque esto no constituye ninguna dificultad para el Espíritu de Jesús. Hablar desde los cielos, enviar una manifestación de su Espíritu en forma de paloma, mientras que su cuerpo está en el río Jordán siendo bautizado. No hay ninguna dificultad. No podemos nosotros limitar a Dios. Él no es un Dios limitado. Por eso la voz y la paloma eran manifestaciones simbólicas del único Dios omnipresente. Entonces la pregunta es: ¿qué representan? ¿Cuál era el propósito? Y en primer lugar, entonces debemos respondernos esta pregunta. Mejor dicho, vamos más atrás. ¿Cuál era el propósito para que Jesús se bautizara? ¿Usted qué cree, hermano? A ver, alguien que escriba ahí en el chat. ¿Usted qué cree? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito para que Jesús se bautizara? Bueno, Josué aquí está levantando la mano. A ver, pues, hermano, ayúdeme a predicar. Para darnos ejemplo. Para darnos ejemplo, dice por acá Josué. Muy bien, gloria al Señor. Lo que tenemos que tener claro, ciertamente no fue bautizado para perdón de pecados como nosotros, porque la Biblia dice muy claro en 1 Pedro 2:22 que Jesús fue sin pecado. Amén. Pero cuando él llega a ser bautizado, el mismo Juan, el Bautista, le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre que yo te bautice? Y él le dice: bautíceme porque es necesario que cumplir toda justicia. Amén, gloria al Señor. Él es nuestro ejemplo, y en 1 Pedro 2 dice que él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, para que sigamos su ejemplo, así como lo decía Josué. Entonces tenemos claro que fue bautizado para esto. Pero por otra parte, también fue bautizado, hermanos, como un medio para él manifestarse o hacerse conocido en Israel.
Amén. Es decir, Jesús utilizó el bautismo como un punto de partida para su ministerio. Era una declaración pública para que muchas personas que iban allá a ser bautizados por Juan escucharan la voz y entonces muchas personas pudieran entender. El mismo Juan hasta ese momento logró entender que Jesús era el Mesías. Cuando él ya comprende eso, después ya puede declarar y mostrarlo y señalar: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes del bautismo, Juan no lo conocía tampoco. Juan no estaba seguro. Entonces, habiendo establecido estos principios del por qué el Señor fue bautizado, entonces vamos a mirar un poco acerca de la paloma y la voz que se escuchan. En San Juan, vamos a mirar este texto, San Juan capítulo 1, verso 32, nos indica algo muy importante. San Juan 1:32 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, también, pero hermano, a ver si lo tengo acá. ¿Sí? Dice, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Sigue diciendo, y yo no le conocía, dice Juan, yo no lo conocía a él, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién lo envió a bautizar? Dios, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Verso siguiente. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, recordemos, el término Hijo de Dios significa Dios manifestado en carne. ¿Por qué ese término Hijo de Dios? Porque no fue hijo de José ni de ningún hombre, no fue engendrado por ningún hombre, sino que Dios mismo fue el que engendró en María para que naciese ese ser, amén, el cual habita toda la plenitud de Dios. Amén. Pero el Señor está allí mostrando muy claramente que Juan el Bautista, quien era, mire este texto, Isaías 43, también sería interesante que lo miremos. Isaías 43 dice lo siguiente, hablando acerca de Juan el Bautista, del ministerio que él venía a cumplir. Y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Oiga bien, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto, dice, enderezad o preparad el camino. ¿A quién? ¿A quién dice? A Jehová. Juan tenía que preparar el camino a Jehová. ¿Y a quién le preparó el camino? Dígame usted. A Jesús. Y entonces, pero él no sabía quién era. Y por eso está diciendo ahí, él tenía que saber que Jesús era realmente Jehová, que había venido en carne. Dios le había dicho a Juan que él iba a bautizar con el Espíritu Santo, aquel que vendría bautizaría con el Espíritu Santo, pero sería identificado, dice en el versículo que leímos ahorita, sobre quien vea descender el Espíritu Santo. Ahora, hermano, le hago una pregunta. ¿Cómo? ¿Qué forma tiene el Espíritu Santo? Dios es espíritu y es incorpóreo, no tiene forma, no tiene cuerpo. ¿Cómo iba a ser Juan para ver el Espíritu Santo descender sobre Jesús? Dios entonces tuvo que usar algo simbólico, y entonces usó una paloma para que Juan identificara que ese era el ungido, que ese era el Salvador, que ese era Jehová manifestado en carne, al cual él tenía que prepararle el camino. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Jesús? Aleluya. Y entonces él allí escogió una paloma como señal visible de su espíritu, y así entonces la paloma era una señal especial para hacer saber a Juan que Jesús era Jehová, el Mesías. Alabanzas al Señor. Pero también la paloma era un tipo de la unción. ¿Qué significa el comenzar un ministerio? En el Antiguo Testamento los profetas
los sacerdotes y los reyes eran ungidos con aceite para indicar que Dios los había escogido. Y entonces los sacerdotes particularmente eran lavados en agua y ungidos con aceite, y el aceite simbolizaba el Espíritu de Dios. Pero en el Antiguo Testamento se predijo que Jesús era el ungido. Jesús es el ungido. Es más, la palabra hebrea para Mesías, que es Cristo en griego, significa el ungido. Y él mismo lo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amén, gloria al Señor, me ha ungido. Así que ese acto simbólico de la paloma también estaba dando a entender que Jesús era el ungido, gloria al Señor. No fue con aceite, sino que allí en el bautismo fue ungido directamente por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces en el bautismo en agua Jesús fue ungido oficialmente para iniciar su ministerio terrenal. Amén. No por el aceite simbólico, sino por el mismo Espíritu en forma de paloma. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Hermano, esto es apasionante, esto es maravilloso, poder entender esta doctrina de la palabra de Dios. Asimismo, entonces hablemos un poco acerca de la voz que se escucha, la voz que se oyó. La voz vino de los cielos, pero ¿vino para qué? Vamos a mirar en San Juan capítulo 12, verso 28. Alabanzas al nombre de Jesús. A ver, diga gloria a Dios usted allá también. Exalta el nombre de Jesús, que estamos en la escuela dominical en esta hora aprendiendo de su palabra. Dice entonces San Juan capítulo 12 verso 28, amén, al 30, nos relata también un incidente similar en la cual vino la voz del cielo confirmando la deidad de Jesús al pueblo. Entonces dice así el versículo 28, vamos a ponerlo allí, dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dice: y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno, otros decían: un ángel le ha hablado. Y dice, respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Amén, por causa de vosotros. La voz que se escuchaba entonces era una voz que se presenció en 3 oportunidades y mucha gente estaba presente en el bautismo de Jesús cuando se oyó esta voz. Entonces el Señor lo que hace es hacer una voz milagrosa desde el cielo, y esto era muy eficaz y convincente porque era el anuncio directamente de parte de Dios de que este Jesús era entonces el elegido, el escogido, y que debían de creer en él. El bautismo de Jesús nos enseña, o no nos enseña, hermanos, para que tengamos muy claro que hay 3 personas distintas. No, allí nos enseña, nos revela la omnipresencia de Dios, la humanidad del Hijo de Dios, que cuando Dios, hermano, quiere hacer algo, cuando Dios habla, Él lo puede hacer en cualquier momento y de cualquier manera. 3 veces fue escuchada esa voz, y en cada uno de los casos no venía para beneficio de Jesús, sino para beneficio de otros, o sea, con un propósito específico, con el propósito de que los que oyeran esa voz creyeran en el ministerio terrenal de Jesús. Amén. O sea, en otras palabras, Dios trató de convencer a la humanidad de muchas maneras. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice: Dios habiendo hablado muchas veces, escuche esto, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hermano querido, Dios habla de muchas veces, de muchas maneras. Habló hasta por medio de una burra. Usted sabe la historia. Amén. Del asna que le habló ahí a Balaán.
Dios habla de muchas veces y de muchas maneras. Y si Él quiere que se escuche una voz del cielo, se escucha. Si Él quiere que se escuche una voz de parte de un animal, se escucha. Dios puede hablar como Él quiere, porque amén, Él sigue hablando de muchas veces, muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, dice el versículo siguiente, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si Dios quiere hablar por medio de la transmisión de Facebook, de YouTube, Dios lo puede hacer. Por medio de WhatsApp, Dios lo puede hacer, porque tenemos un Dios omnipresente y omnipotente. No podemos limitarlo, hermano. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. La alabanza y la gloria sea para Él. Amén. Hermanos, también surgen algunas preguntas importantes acerca de las oraciones. Muchos dicen, ¿por qué Jesús oraba? Otra pregunta, recuerden que estamos aquí en preguntas acerca de la unicidad. ¿Indican las oraciones de Cristo que hay dos personas diferentes, Jesús y el Padre? No, rotundamente no. Más bien, sus oraciones indican una distinción, escuche bien, entre el Hijo de Dios y Dios. Porque ahí sí hay una distinción entre el Hijo de Dios y Dios. Recuerde, el Hijo de Dios es Dios manifestado en carne. Cuando hablamos de Hijo de Dios, hablamos de humanidad, de Dios como Hijo, de Dios en un cuerpo humano. Amén. Jesús oró en su humanidad, no oró en su deidad. Si las oraciones de Jesús demuestran que la naturaleza de Jesús es diferente a la del Padre, entonces Jesús es inferior al Padre. Voy a explicar esto. Otras doctrinas dicen que Jesús es diferente al Padre y que Él oró al Padre. Escuche muy bien esto. Entonces, pero también ellos dicen que ellos son Dios, son dioses que son coiguales, coeternos. Entonces le hago una pregunta. Si Jesús es diferente al Padre y es un Dios también, una deidad, ¿cómo puede orar una deidad a otra? Eso es ilógico, porque el Dios que ore ya dejaría de ser Dios o tendría un puesto más inferior. Entonces eso no sería coherente, es decir, que Jesús oró como Dios, entonces su posición en la deidad sería inferior a la otra. Entonces esto golpearía directamente al contexto bíblico, porque hablamos que Jesús es Dios sobre todas las cosas, lo dice en Romanos capítulo 9 verso 5, dice el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces Jesús no oró como Dios, oró en su humanidad. ¿Cómo puede Dios orar y ser Dios a la vez? Por definición, Dios es omnipotente. Dios no tiene ninguna necesidad de orar en su unicidad. Él no puede orar a otro porque no hay otro Dios. Dice el mismo Señor en Isaías, no hay otro Dios, no conozco ninguno. Dios no puede orar. Allí lo que vemos en las oraciones de Jesús es la humanidad, el Hijo de Dios en su humanidad orando a su misma deidad. Alabanzas al Señor Jesús. Podemos entonces entender que Jesús oró en esa humanidad al Espíritu eterno de Dios. La naturaleza divina no necesitaba orar, pero como Jesús lo dijo en el huerto del Getsemaní, podemos leer ese versículo allí en Mateo 26:41. Alabanzas al nombre del Señor. Dice entonces la palabra. Dice, el mismo Jesús dijo, es verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto?
la carne es débil. El Señor oró en esa debilidad de la carne. Pero el Espíritu eterno de Dios que habitaba en él no necesitaba orar. Por eso dice el escritor a los Hebreos capítulo 5 verso 7. Dice claramente que Jesús tenía necesidad de orar. Oiga bien, vamos a mirar el texto. Hebreos 5, 7, que también me parece muy importante que lo leamos. Hebreos 5, 7 dice también la palabra del Señor. Y nosotros cuando comprendemos esto y comprendemos la doble naturaleza de Jesús, entonces estamos claros en la doctrina bíblica. Hebreos 5:7 dice claramente lo siguiente. Y Cristo, oiga bien, en los días de su carne, quiero que quede claro eso, en los días de su carne. O sea, en los días en que estaba en carne, en manifestación en carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que puede librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en los días de su carne. ¿Eso qué quiere decir? Que Él no siempre estuvo en un cuerpo humano, sino que Él es Dios, es la preexistencia de Cristo, no como hijo, sino como el Padre eterno. Él ha existido, Él es el Dios todopoderoso, pero tuvo unos días en la carne y en esos días en la carne oró, en esos días en la carne suplicó, clamó y tuvo hasta lágrimas y fue oído. ¿Por qué? Porque estaba en una humanidad como la nuestra. Y qué maravilloso esto, hermano, porque de esta manera pudo venir a ser Salvador nuestro. Porque ¿cómo vamos a tener un Salvador que no entendiera nuestra necesidad? Pero Él se hizo hombre y fue tentado en todo según nuestra semejanza para poder liberar a todos los que somos tentados. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, ayudó, salvó, liberó, amén, a los descendientes de Abraham, a nosotros, a la raza humana caída, pero tenía que venir a esta tierra a identificarse con los seres humanos. Por eso dice Hebreos 2:14, amén, gloria al Señor, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a aquellos que por causa del pecado estábamos sujetos a esclavitud. Amén, gloria al Señor, en los días de su carne. O sea que Él no siempre estuvo ahí en un cuerpo humano. Una vez le preguntan al Señor, o el Señor está hablando ahí en San Juan capítulo 8, ahí empieza a hablar y les dice a los judíos, les menciona a Abraham. Y entonces mencionarles a Abraham para ellos era algo tremendo. Y fuera de eso que les dijo que Abraham había de ver su día y que lo vio y se gozó. San Juan 8, capítulo 56 al 58. Entonces él dice, San Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y ellos le dijeron, aún no tienes 50 años. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Aún todavía no tienes ni 50 años. En su humanidad no tenía 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Y la respuesta de Jesús fue el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto, verso 58. De cierto, os digo, antes que Abraham fuese, no le dijo yo era, sino que le dijo yo soy. Porque Él es el gran yo soy. Él es el que siempre existe. Para Él no está el pasado y el futuro. Él vive en un eterno presente. Él es el gran yo soy. En su humanidad no tenía 50 años, pero como Dios, amén, era antes que Abraham, antes que Noé, antes que Enoc, antes que Abel, antes que Adán, antes que todas las cosas, porque todas las cosas en Él subsisten. Alabanzas al nombre de Jesús. Oh, glorifica el nombre del Señor en esta mañana. Entonces, en los días de su carne, Él oró. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo humano. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Y por eso Él oró. Amén. De esta manera podemos entender.
Algunos dicen, entonces Jesús oró a sí mismo. Hay que tener en cuenta lo siguiente: Jesús poseía las dos naturalezas perfectas, la humana y la divina, la cual hacía de un hombre totalmente diferente a cualquier otro ser humano. Lo que para un hombre ordinario sería absurdo o imposible, no lo es para Jesús. No decimos que Jesús oró a sí mismo, porque eso implicaría que Jesús tenía una naturaleza solamente tal como hombre, sino que Jesús, más bien decimos que la naturaleza humana de Jesús oró al Espíritu Divino que moraba en el hombre Jesús. Amén, ¿entendemos esto? Por eso nosotros podemos tener esta explicación correcta de sus oraciones. Además de ello, también tenemos, hermanos, que decir en la oración que también el Señor lo hizo para darnos ejemplo. Pues dice el Señor, ejemplo os he dado en todo para que sigáis mis pisadas. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, tenemos que entender que el concepto bíblico nos habla siempre de un solo Dios, la deidad completa de Jesús y la omnipotencia de Jesús. Entonces allí, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos sacar de conclusión en cuanto a las oraciones de Jesús? Que la parte humana de Jesús oraba a esa deidad, a esa divinidad que habitaba en él mismo. Pero Jesús a veces como hombre oró, pero como Dios respondía a las oraciones. Como Dios, muchos oraron a él y el Señor respondió. Y eso no lo hace un hombre, eso lo hace Dios. Porque la Biblia dice que Dios estaba, amén, que Dios estaba reconciliando, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Eso está en la palabra del Señor y qué bueno que podamos mirar ese texto allí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18 y 19. Amén, gloria al Señor. Dice entonces la palabra, verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga bien, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Dios manifestado en carne, reconciliando consigo mismo al hombre. Para poderlo reconciliar necesitábamos un intermediario. Ese intermediario es la humanidad de Jesús. Amén. Porque cómo iba a venir Dios en su esencia a manifestarse acá, no lo veríamos, no lo podríamos comprender. Amén. Pero Él utilizó ese medio, ese cuerpo, esa humanidad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, no dijo nadie va, nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa manifestación de Dios en carne es el mediador, es la forma para que el hombre se reconcilie con Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Pero en ninguna parte podemos encontrar que sea otra parte de la deidad, que sea otro Dios diferente. No, hermanos. El mismo Pablo, escribiendo entonces también a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Colosenses capítulo 2, verso 8. Allí está haciendo un llamado y le dice, mirad, hermanos, que nadie los engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9, porque en Él, está hablando de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en ese cuerpo. Y además sigue diciendo el verso 10, y vosotros estáis
completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Él. Hay algunos que nos dicen, ustedes están huérfanos porque no tienen al Padre. Ustedes están incompletos, pero hermanos, dice la Biblia que en Cristo estamos completos. Amén. Alguien que esté completo en Él y diga gloria a Dios. ¿Qué quiere decir que estamos completos en Él? Que en Cristo tenemos al Padre, porque Jesús mismo lo dijo, yo y el Padre uno somos. Y le dice a Felipe, ¿cuánto hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. En Cristo tenemos al Padre eterno. Amén. Como lo dijo también Isaías en el capítulo 9, verso 6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable. Hablando de Jesús, consejero. Amén. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En Cristo tenemos al Padre eterno y por eso estamos completos en Él. Amén. Pero también tenemos el Espíritu, porque no estamos huérfanos. Hermanos queridos, no estamos huérfanos. Tenemos el Espíritu. Está ahí en San Juan capítulo 14 y dice el Señor, antes de irse, porque Él tenía que morir y luego se iba a ir, y les dice, a partir del verso 15, a partir del verso 17, dice la palabra del Señor, el Espíritu de verdad, está hablando del Consolador que iba a venir, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque ni no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, dice, mora con vosotros, hablando de Jesús en su humanidad, pero dice, y estará en vosotros. En ese momento estaba hablando de Jesús, pero dice, estará en vosotros. Y luego aclara el versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos. Amén, es un texto hermoso, es una perla bíblica. Señálala, subráyela, porque allí Jesús está hablando. Y el que deja huérfano, ¿quién es? El Padre. Un hermanito no puede decirle a otro, no lo voy a dejar huérfano. No, un papá es el que deja huérfano, pero Él está hablando allí, habló como padre y dijo, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y si usted nota todo el contexto, aquí está hablando acerca del Espíritu Santo, el Consolador. Por eso Él les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Pero yo me voy en este cuerpo humano limitado al tiempo y al espacio, pero vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. Amén, el cual estará en vosotros y va a morar en vosotros. Y cuánto lo creemos y cuánto sentimos que Jesús mora en el poder de su Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Amén, porque no nos ha dejado huérfanos. Por eso Él dice, y he aquí, el Señor antes de irse le dice a los discípulos que vayan y hagan discípulos y bauticen, amén, pero también dice esto, amén, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo dijo y yo no lo veo aquí físicamente, y si fuera otro diferente entonces estaría mintiendo, porque Jesús fue el que dijo, voy a estar con vosotros todos los días, pero Él no mintió. Él estará con nosotros todos los días y está con nosotros, pero ¿cómo está? En el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es una revelación gloriosa que tenemos de parte de Dios. Es una revelación hermosa y yo creo que hay motivo suficiente para adorar y glorificar el nombre del Señor en esta hora, porque Él vive por los siglos de los siglos. Quiero finalizar. Habría muchos textos más para hablar acerca de Jesús y hay otras preguntas que nos quedan allí pendientes. Por ejemplo, en la cruz, cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Y bueno, algunas otras que nos quedarán para otra enseñanza. Pero hablando acerca de este Jesús, de su naturaleza humana y divina, entonces también nos escribe Pablo en Romanos capítulo 9, verso 4.
4 y 5. Romanos capítulo 9, verso 4 y 5, hablando de esa naturaleza dual de Cristo, la humana y la divina. Y entonces dice la palabra, Pablo está hablando acerca de aquellos que están, que son israelitas. Amén. Y entonces dice el verso 4, porque son israelitas, hablando de sus parientes según la carne, de los cuales son la adopción de los israelitas, la gloria de los israelitas, el pacto, todo eso está en el Antiguo Testamento, era de los israelitas, la promulgación de la ley era de los israelitas, el culto y las promesas de los israelitas. Verso 5, de ellos también son los patriarcas, oiga bien, de los israelitas, y de los cuales, de los israelitas, según la carne, vino Cristo. O sea que según la carne Jesucristo es israelita. Amén, descendiente de los israelitas, según la carne. Pero mira cómo termina el texto, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver si nuestro hermano Marcos se va preparando allí con ese himno, hay un solo Dios. Amén, para que finalicemos cantando ese himno en unos momentos. Hermanos, dice allí, según la carne, amén, según la carne, vino de los israelitas, pero dice ahí, el cual es Dios. Eso no lo podemos nosotros olvidar. Tenemos que tenerlo presente siempre. Cuando usted esté analizando algo acerca de Jesús, mire en qué naturaleza, en qué función está hablando y actuando. A veces hablaba como hijo, a veces hablaba como Dios, a veces actuaba como hombre, a veces actuaba como Dios. Como hombre tuvo hambre, amén. Después de un ayuno largo tuvo hambre, pero como Dios tomó 5 panes, 2 peces y los multiplicó. Amén, eso no lo hace un hombre, eso lo hace Dios. Como hombre tuvo sed. Usted recuerda allí cuando estuvo cerca del pozo de Jacob y entonces allí se le apareció entonces una mujer y estuvo dialogando con ella y entonces es allí donde podemos entender, hermanos queridos, que Jesús le dice a ella, si el que bebe de esa agua volverá a tener sed, más el que beba el agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Y también dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Eso lo habla como Dios. Así, hermanos, de que Él tiene esa doble naturaleza. Como hombre sufrió, como Dios sanó a muchos que sufrían. Como hombre murió en la cruz del Calvario, pero como Dios, hermano querido, Él vive por los siglos de los siglos, resucitó al tercer día y no puede morir como Dios, porque hermanos, no, Él no tiene principio ni fin. Como hombre murió, pero como Dios vive por los siglos de los siglos y resucitó ese cuerpo al tercer día. Amén. Este es nuestro Dios y yo creo que merece ser alabado y glorificado en esta hermosa mañana. Amén. Vamos, hermanos, a cantar este coro. No sé si alguien allí haya una visita, alguien que haya entendido este mensaje y aún no se ha bautizado y quiera que oremos por usted. Yo le invito para que nos escriba. Vamos a hacerlo mientras cantamos entonces una